¿Alguna vez te has preguntado cómo fue realmente la historia del diluvio universal? No como una fábula contada por generaciones, sino como un suceso que cambió el rumbo de toda la humanidad. Un momento en que el cielo se oscureció, las aguas se levantaron con furia y el mundo entero fue puesto a prueba por el juicio de Dios. En medio de la corrupción y el caos, un solo hombre decidió creer cuando todos se habían rendido. Su nombre fue Noé, y su fe se convirtió en la última esperanza de la humanidad. Quédate y descubre cómo una simple arca se transformó en el símbolo del nuevo comienzo que cambiaría la historia para siempre. Hubo un tiempo en que la humanidad caminaba libremente sobre la tierra, pero no de la forma en que Dios lo había soñado. Era una era de belleza, de fuerza y de corrupción. Los hombres se multiplicaban y las hijas del mundo eran admiradas por su hermosura. Pero algo oscuro comenzó a surgir. Los hijos de Dios, seres poderosos y enigmáticos, vieron esa belleza y la desearon. Tomaron mujeres entre los hombres, y de esa unión nacieron gigantes, seres de una fuerza descomunal, valientes, famosos, pero también violentos. El mundo se llenó de caos. La grandeza que alguna vez Dios había puesto en el ser humano fue reemplazada por un corazón que solo pensaba en el mal. La violencia se volvió la ley, la crueldad se convirtió en norma y la tierra, aquella creación perfecta, se corrompió hasta lo más profundo. Fue entonces cuando ocurrió algo impensable. Dios, el creador de todo, sintió dolor en su corazón. Se arrepintió de haber hecho al hombre. No porque su poder tuviera límite, sino porque su amor había sido traicionado por la misma creación que había formado con sus manos. La decisión fue definitiva. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Las palabras resonaron en los cielos. El fin se acercaba. Pero entre tanta oscuridad, un solo hombre brillaba, Noé. Un hombre justo, diferente, que aún caminaba con Dios cuando todos los demás habían olvidado su voz. Mientras el mundo se burlaba de lo divino, Noé mantenía la fe. Y fue precisamente esa fe la que cambió el destino de toda la humanidad. Una noche, mientras la tierra dormía bajo su propio pecado, Dios habló a Noé: «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Pero tú, Noé, harás un arca». Y con esas palabras comenzó una de las misiones más desafiantes de la historia. Noé debía construir un gigantesco barco de madera, el arca, sellado por dentro y por fuera con brea, capaz de resistir el agua que caería del cielo y brotaría desde las profundidades. Debía tener 3 pisos, una ventana en lo alto y espacio suficiente para albergar no solo a su familia, sino también a cada especie de animal que respiraba sobre la tierra. Era una tarea imposible para los ojos humanos, pero no para la obediencia. Día tras día, Noé cortaba madera, martillaba, levantaba vigas bajo el sol ardiente, mientras a su alrededor el mundo se reía de él. Los hombres lo miraban y decían: «¿Qué haces, anciano? ¿Construyes un barco en tierra firme? ¿Esperas que el cielo llueva fuego o que el mar venga hasta nosotros?». Y Noé solo respondía con silencio y trabajo, porque sabía que algo grande estaba por venir. Mientras tanto, la corrupción continuaba. Los poderosos se adueñaban de los débiles, la violencia llenaba las calles y la risa de los hombres se mezclaba con el eco de su propia condena. Pero nadie escuchó. Nadie quiso creer. Solo un hombre, y su familia, entendieron que la paciencia de Dios no es infinita. Y aquí está el detalle más impactante: antes de destruir, Dios dio tiempo. Días, semanas, años enteros, el arca crecía frente a todos como una advertencia silenciosa. Cada tabla que Noé clavaba era un llamado al arrepentimiento. Cada golpe de martillo era una oportunidad para cambiar. Pero el mundo eligió reír en lugar de escuchar. Cuando finalmente el arca estuvo lista, Dios le dijo a Noé: «Lleva contigo de todo ser viviente, 2 de cada especie, macho y hembra, para que tengan vida contigo». Y así fue. Los animales comenzaron a llegar, como si una fuerza invisible los guiara. Aves, fieras, reptiles, todos marchando hacia aquel enorme barco en medio de la tierra seca. Fue un espectáculo imposible de ignorar, y aún así, nadie entendió el mensaje. 7 días antes del diluvio, el cielo estaba silencioso. Ningún viento soplaba, ningún trueno rugía. Pero en ese silencio, Noé sintió el peso de la profecía. Entró al arca junto a su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las mujeres de estos. Dios mismo cerró la puerta. Fue el fin de la espera, y el comienzo del juicio. Entonces, el cielo se partió. Las fuentes del abismo se abrieron, las cataratas del cielo se soltaron, y un torrente jamás visto comenzó a caer. El rugido del agua cubrió los gritos de los hombres. Las risas se convirtieron en súplicas.
Las montañas desaparecieron bajo la furia del diluvio, y el arca, aquella locura que el mundo había despreciado, comenzó a elevarse. Por 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Todo lo que respiraba murió. Y mientras las aguas cubrían la tierra, flotaba una sola señal de esperanza, el arca de Noé. Si has llegado hasta aquí, detente un segundo y piensa en esto. Noé no era un superhombre, no era un profeta que vivía entre ángeles. Era alguien como tú, alguien que decidió creer cuando nadie más lo hacía. Y esa fe lo salvó. Si este tipo de historias te hacen reflexionar, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que viene a continuación te mostrará un secreto que pocos han entendido, lo que realmente sucedió después de que las aguas lo cubrieron todo. Durante 40 días, el cielo rugió con una furia desconocida. No existía amanecer ni noche, solo el sonido incesante de la lluvia golpeando el arca y el rugido del mar devorando la tierra. Los ríos se unieron con los mares, los montes más altos quedaron cubiertos, y en cuestión de días, el mundo que Noé conocía había desaparecido. Todo lo que alguna vez caminó, voló o respiró, se había extinguido. Dentro del arca, el silencio era diferente. No era el silencio de la muerte, sino el silencio de la esperanza contenida. Los animales respiraban con calma, las maderas crujían con el movimiento de las olas, y Noé, junto a su familia, aguardaba el momento en que Dios hablara de nuevo. No sabían cuánto duraría, ni si alguna vez volverían a ver el sol. Solo sabían que habían obedecido. 150 días pasaron, y las aguas seguían dominando la tierra. Desde la ventana superior del arca, Noé solo veía un horizonte infinito de agua y soledad. Pero entonces, algo cambió. La Escritura dice que Dios se acordó de Noé. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había llegado el momento de actuar. Un viento poderoso sopló sobre la tierra y las aguas comenzaron a retirarse. Las fuentes del abismo se cerraron, las cataratas del cielo se detuvieron, y poco a poco, el mundo comenzó a respirar de nuevo. El arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Noé sabía que la espera aún no había terminado, pero algo dentro de él le decía que la promesa estaba cerca. Después de muchos días, abrió la ventana y dejó salir un cuervo. El ave voló de un lado a otro, pero no encontró lugar donde posarse. Luego envió una paloma, símbolo de pureza y paz, pero tampoco halló descanso y regresó al arca. 7 días después, Noé volvió a enviar la paloma. Esta vez, al caer la tarde, regresó con una hoja verde de olivo en el pico. Era la señal que todos esperaban, la vida estaba renaciendo. Los árboles comenzaban a brotar, la tierra seca volvía a emerger. Fue en ese momento cuando Noé comprendió que la misericordia de Dios siempre vence al juicio. Esperó 7 días más, y al liberar nuevamente a la paloma, ésta no volvió. La tierra ya estaba lista para comenzar de nuevo. Entonces Noé retiró la cubierta del arca y vio lo que ningún hombre había visto jamás. Un mundo limpio, sin ruido, sin corrupción, vacío, pero lleno de posibilidad. Cuando las aguas se secaron por completo, Dios habló nuevamente: «Sal del arca, tú y toda tu familia. Lleva contigo a los animales, y que se multipliquen sobre la tierra». Y así lo hizo Noé. Sus pies tocaron la tierra húmeda, el aire fresco le llenó los pulmones, y en ese momento supo que era testigo del inicio de una nueva humanidad. Noé no pensó en construir una casa, ni en buscar alimento. Lo primero que hizo fue construir un altar. Tomó de los animales limpios y ofreció sacrificio a Dios en señal de gratitud. El humo se elevó al cielo, y Dios percibió su aroma con agrado. Fue entonces cuando el Creador hizo una promesa eterna: «No volveré a destruir la tierra por causa del hombre». Y allí, en medio de aquel silencio después del desastre, apareció un símbolo que cambiaría para siempre la historia: el arco iris. Un puente de colores en el cielo, una promesa entre el cielo y la tierra. No era solo belleza, era el recordatorio de que la misericordia de Dios siempre triunfa sobre el castigo. Cada vez que las nubes se reúnan, dijo Dios, ese arco será la señal de que nunca más un diluvio destruirá a toda carne. Imagina por un instante el impacto de ese momento. Noé y su familia, de pie, mirando aquel arco inmenso extendido entre las montañas. Todo lo que habían perdido, todo lo que habían sufrido, de pronto tenía sentido. Porque sobrevivir no fue un accidente, fue el resultado de una elección: creer cuando nadie más creyó. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más profunda. Dios no solo le devolvió la vida a la humanidad, también estableció un pacto con todos los seres vivientes. «Fructificad y multiplicaos», dijo, «y llenad la tierra». A partir de ese día, el temor de los hombres caería sobre las bestias, y todo ser viviente sería puesto bajo su dominio.
Era una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva era. Pero el mensaje oculto detrás del diluvio es mucho más que una historia de destrucción o salvación. Es una advertencia. Dios había mostrado al mundo que su paciencia tiene límite, pero también que su amor no conoce final. La historia del arca no es solo pasado, es espejo. Cada generación vuelve a pararse en el mismo punto donde una vez estuvo Noé, eligiendo entre la voz del mundo o la voz de Dios. Si estás aquí escuchando esto, no es casualidad. Quizás el arca de hoy no esté hecha de madera, pero el llamado sigue siendo el mismo: prepararte antes de que sea demasiado tarde. Mantente atento, porque en la siguiente parte conocerás cómo el nuevo mundo de Noé no fue tan perfecto como parecía, y cómo la naturaleza humana volvió a mostrar su verdadera cara. Una revelación que pocos recuerdan, pero que explica por qué el corazón del hombre sigue luchando entre el bien y el mal. El diluvio había terminado, el mundo había sido limpiado, y una nueva era comenzaba. El aire olía diferente, los árboles volvían a brotar, los animales se multiplicaban, y la humanidad, reducida a una sola familia, tenía frente a sí un lienzo en blanco. Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, eran ahora los patriarcas de toda la tierra. Cada respiración era un recordatorio de la misericordia divina, cada amanecer una promesa renovada. Dios bendijo a Noé y a su descendencia. Les dio autoridad sobre toda criatura y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Desde ese instante, el mundo volvió a poblarse. Los hombres y las mujeres construyeron nuevas aldeas, levantaron hogares, y una vez más la humanidad comenzó a crecer. Pero aunque la tierra había cambiado, el corazón del hombre seguía siendo el mismo. La naturaleza humana, esa lucha interna entre la luz y la oscuridad, no había desaparecido con las aguas del diluvio. Dios mismo lo sabía cuando dijo: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El pecado no se había ahogado, solo había sido contenido, esperando una nueva oportunidad para manifestarse. Noé, el hombre que había sido justo entre generaciones corruptas, trabajó la tierra y plantó una viña. Y un día, probó el vino que brotó de su cosecha. Lo que empezó como una celebración se convirtió en una escena que cambiaría el destino de su linaje. Noé bebió más de la cuenta, y se embriagó. Dentro de su tienda, sin conciencia, quedó desnudo, expuesto, vulnerable. Fue entonces cuando uno de sus hijos, Cam, padre de Canaán, lo vio. En lugar de cubrirlo, se burló de su padre y corrió a contarlo a sus hermanos. Pero Sem y Jafet, al enterarse, tomaron una manta, la colocaron sobre sus hombros, caminaron de espaldas y cubrieron a su padre sin mirar su desnudez. Actuaron con respeto, con honor, mientras el otro hijo había elegido la vergüenza y la burla. Al despertar, Noé comprendió lo que había sucedido. La vergüenza se mezcló con la tristeza, pero también con discernimiento. Vio en el acto de Cam algo más profundo, una falta de respeto que no solo ofendía a un padre, sino al orden divino que Dios había establecido. Entonces pronunció una profecía que resonaría por generaciones. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bendito sea el Dios de Sem, y engrandezca Dios a Jafet. Estas palabras no eran solo castigo, eran revelación. En ellas se escondía el destino de pueblos enteros, el nacimiento de naciones, la raíz de la historia humana. A partir de ese momento, las líneas de Sem, Cam y Jafet se dispersaron por toda la tierra, dando origen a civilizaciones que llenarían los libros del futuro. Pero detrás de todo esto hay una verdad que muchos pasan por alto: incluso el hombre más justo puede caer. Noé había sobrevivido al juicio del diluvio, pero no estaba exento de la debilidad humana. Su historia nos recuerda que el mayor peligro no siempre viene del agua que destruye, sino del orgullo y la indiferencia que se infiltran en el corazón. Noé vivió muchos años después del diluvio, 350 en total. 950 años de existencia en los que vio cómo el mundo se repoblaba, cómo sus hijos formaban clanes, y cómo la promesa del arco iris seguía brillando sobre las montañas después de cada lluvia. Sin embargo, también vio cómo la humanidad volvía, poco a poco, al mismo camino del que una vez había sido rescatada. El ciclo de la humanidad seguía su curso, del pecado a la destrucción, de la destrucción a la misericordia, y de la misericordia, nuevamente al olvido. Pero Dios ya había dejado su señal en el cielo, un pacto inquebrantable, un recordatorio para las generaciones. Él siempre cumple sus promesas, incluso cuando el hombre no lo hace. Y tal vez ese sea el mensaje más poderoso de toda la historia del diluvio. No se trata solo de agua, de un barco, o de animales marchando en pares. Es la historia de un Dios que ama tanto a su creación que prefiere comenzar de nuevo antes que abandonarla.
Es la historia de un hombre que eligió creer, aunque nadie más lo hiciera. Y es también la advertencia de que cada uno de nosotros tiene una elección: seguir la corriente del mundo o construir nuestro propio arca de fe. Porque, al final, las tormentas siempre regresan. Quizás no en forma de lluvia, quizás no cubran montañas, pero las pruebas, las crisis, las pérdidas, todas ellas son diluvios modernos que ponen a prueba nuestra fe. La pregunta es, ¿estarás preparado cuando lleguen? Si esta historia tocó algo en ti, si te recordó que la fe puede ser la diferencia entre hundirse o sobrevivir, te invito a suscribirte y formar parte de esta comunidad donde exploramos las verdades ocultas de las Escrituras y los secretos que aún laten entre sus líneas. Porque la historia de Noé no terminó en el arca, todavía sigue escribiéndose en cada uno de nosotros.